Buenas noches, mi nombre es Diana Valentina Borrero, pertenezco a la Universidad de Quindío en el programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hoy les vengo a exponer en la materia de higiene industrial y les voy a hablar sobre ruido y vibración, causas, consecuencias, enfermedades causadas por el ruido y la vibración, cómo se mide el decibel, aparatos para medición de decibeles y de frecuencias acústicas. Ruido es la sensación auditiva inarticulada, generalmente desagradable. En el medio ambiente se define como todo lo molesto para el oído o más exactamente todo sonido no deseado. La repetición de esta situación puede ocasionar estragos crónicos de nervios y estrés, lo que a su vez lleva a trastornos psicofísicos, enfermedades cardiovasculares y alteraciones del sistema inmunitario. Ejemplo, si estoy en una fiesta, no siento que haya ruido, pero si estoy en casa y tengo que estudiar o dormir, ese ruido me parecerá especialmente molesto. Otro ejemplo, con la edad las personas suelen tener más problemas para conciliar el sueño, lo que puede hacer que esta sensación de mucho sonido sea molesta. La música que yo pongo en mi casa para mí no es molesta, pero para el vecino es molesta. Cuando el sonido se vuelve no deseado, pues esto va a ser el ruido. Decibel. El término decibel o decibelio y la escala de decibelios se utilizan en todo el mundo para medir los niveles de sonido. La escala de decibelio es una escala logarítmica en la que el doble de la presión del sonido corresponde a un aumento del nivel de 6 decibelios. Es muy importante comprender el término decibel. Puede tener distintos significados y que no se trata de un valor fijo como el voltio o el metro. El valor de un decibelio depende del contexto en el que se utilice y la medición de decibel no es exacto como sería el del voltio o el de otras mediciones. A continuación voy a dar algunos ejemplos de sonidos expresados en decibel. Un coche al despegar, 180 decibeles. Motor de un avión, reacción al despegar, 140 decibeles. Banda de rock, 120 decibeles. Trueno fuerte, 110 decibeles. Tráfico en la ciudad, 90 decibeles. La radio a un volumen alto, 80 decibeles. Conversación normal, 60 decibeles. Susurro, 30 decibeles. El sonido más bajo que una persona percibe, 0 decibeles. Límites permitibles para la exposición ocupacional al ruido. Según la resolución 1792 de 1990, adopta como valores y límites permisibles para la exposición ocupacional al ruido lo siguiente. Para exposición durante 8 horas, 85 decibeles. Para exposición durante 4 horas laborales, 90 decibeles. Para exposición durante 2 horas, 95 decibeles. Para exposición durante 1 hora, 100 decibeles. Para exposición durante media hora, 105 decibeles. Para exposición durante un cuarto de hora, 110 decibeles. Para exposición durante una octava de hora, 115 decibeles. Los anteriores valores son permisibles para niveles de sonidos aplicados a ruidos continuos e intermitentes, sin exceder la jornada máxima laboral vigente, que es de 8 horas. En esta imagen podemos percibir que en el ambiente normal podemos estar a 20 decibelios, en la oficina a 50 decibelios y está normal. Ya cuando la lavadora o secadoras o aspiradoras en casa que están al 65
decibeles es tolerable, pero puede causar alguna mínima molestia. Ya a 115 decibeles que lo emiten barcos, fábricas, ya es molesto para nuestro oído y causa lesiones. A 140 decibeles que lo emiten los aviones y trenes nos causan lesiones y explosiones de bombas atómicas, o explosiones fuertes de bombas. Está a 140 o más decibeles y nos causa lesiones perjudiciales para nuestra salud. Efectos nocivos al ruido. Discapacidad auditiva. Escuchar ruidos en los oídos cuando no existe fuente sonora externa. Esto quiere decir que cuando apagan la máquina o herramienta que produce el sonido, en nuestros oídos quedan zumbidos o ruidos por causa del ruido. Esto nos produce dolor y fatiga auditiva. La perturbación del sueño y todas sus consecuencias a largo y corto plazo. Efectos cardiovasculares. Respuestas hormonales. Esto puede alterar la hormona del estrés, dado a estar en ambientes de ruido. Y es posible consecuencias sobre el metabolismo humano y sistema inmune. Bajo rendimiento en nuestras áreas laborales. El sonómetro es un instrumento de medición que sirve para medir niveles de presión. En concreto, el sonómetro mide el nivel del ruido que existe en un determinado lugar y en un momento dado. La unidad con la que trabaja el sonómetro es decibel. El sonómetro suele ser utilizado para medir contaminación acústica, es decir, la cantidad de ruido que hay en un lugar o que se desprende de la realización de una determinada actividad. Medidas de control para mitigar los efectos nocivos del ruido. Ubicar los equipos ruidosos en estaciones independientes. Alejar las fuentes con mayores niveles del ruido de los puestos de trabajo. Instalar pantallas y cerramientos acústicos. Utilizar equipos de protección personal individuales como orejeras, tapones y que cumplan la norma. El tratamiento acústico de áreas es muy importante porque reduce el ruido de 6 a 9 decibeles. Y es muy importante mitigar los efectos nocivos al ruido en aparatos o máquinas que se puedan para no causar daño auditivo a nuestros trabajadores. Se puede definir la vibración como el movimiento oscilatorio de un sistema mecánico elástico respecto a una posición de referencia, movimiento del cuerpo sólido alrededor de su posición de equilibrio sin que exista desplazamiento neto del objeto que vibra. La frecuencia de vibración que se expresa en un ciclo por segundo, hercios, afectan a la extensión que se transmite la vibración al cuerpo, tanto a sus propias extremidades como al resto del organismo. Tipos de vibraciones. Cuerpo entero. Son globales y por lo tanto afectan a todo el organismo. Se producen por vehículos, máquinas y plataformas. Y vibración, mano y brazos, como lo dice su palabra, afectan las manos y los brazos. Vibraciones emitidas por herramientas o equipos de trabajo como taladros, destrozadores o martillos de cincelado. Se puede clasificar según la frecuencia de vibración. De una baja frecuencia interfiere a un hercio, puede producir mareo o vómito y trastorno del sistema central. De baja frecuencia de 1 a 20 hercios, entre sus consecuencias está el trastorno de la visión, lumbalgias y hernias originadas por el uso de máquinas de obra. De alta frecuencia, de 20 a 100 hercios, pueden causar trastornos osteomusculares, artrosis y lesiones de la muñeca o calambres. Enfermedades derivadas de la exposición a vibración, vasculares.
El más conocido es el llamado fenómeno de Raynaud o dedo blanco inducido por vibración. Consiste en una oclusión temporal del sistema sanguíneo a los dedos provocando una sensación de palidez o dedo blanco. Osteomusculares. En la persona que utiliza herramientas de percusión se observa un incremento de lesiones en los huesos y articulaciones. En concreto, se ha descrito una mayor prevalencia de artrosis de la muñeca y codo en aquellos trabajadores expuestos a vibración de baja frecuencia. Musculares. Pueden producir debilidad muscular y dolorosa en manos y brazos, así como una disminución de fuerza de agarre. También puede aparecer trastornos como tendinitis y tendonitis en las extremidades superiores. Medidas de control y mitigación a la exposición a vibración. Dotar la máquina de amortiguadores. En caso de ser posible, utilizar herramientas que no vibren. Emplear medidas de protección personal como guantes antivibratorios. Fijar bien la máquina, su base, evitar movimientos innecesarios. Realizar mantenimiento periódico a la máquina. Reportar inmediatamente el mal funcionamiento de la máquina. Limitar el tiempo de exposición a vibración. Tomar descansos de 10 minutos por cada hora en condiciones a trabajadores en condición de vibración. Alternar el trabajo con otras herramientas que no estén expuestas a vibración. Es conveniente realizar un reconocimiento médico específico anual para conocer el estado de afección de la persona. La vibración se considera un efecto de riesgo para la salud de los trabajadores que están expuestos a ella, por lo que se debe adoptar medidas de prevención y control para mitigar el riesgo. Las labores que causan exposición tanto a ruido como a vibración. Una de ellas es el operario de martillo neumático, operario de motosierra, operario de retroexcavadora y guadañador. Sus consecuencias al estar expuestos a ruido es la pérdida auditiva. Esto es provocado por el ruido constante, poca rotación laboral y no utilizar los elementos de protección personal. Y algunos de sus efectos son pérdida auditiva, estrés y problemas psicológicos. Las consecuencias de estar expuestos a vibración son: la mayoría de las máquinas que emiten vibración son de acción de combustión interna. Existen dos tipos de vibración: la vibración brazos y manos y la vibración de cuerpo completo. Acá vemos que en el martillo neumático, el operario de motosierra y el guadañador están expuestos a vibración de brazos y manos. La exposición de esta vibración está relacionada con molestias en la espalda baja y dolor y entumecimiento en los brazos y manos. A mayor tiempo de exposición aumenta la presión de los síntomas. Puede causar síndrome de Raynaud y también puede causar enfermedades específicas como síndrome de túnel carpiano. Y vemos que en la excavadora es vibración de cuerpo completo. Esto causa lumbalgias y lesiones de la columna. Estos son los mayores síntomas de las personas que están expuestas a vibraciones de cuerpo completo. ¿Qué molestias le causa usted al utilizar este rotomartillo por mucho tiempo? ¿Se soluciona el ruido de la vibración? Hormigueo en las manos y con el tiempo ya uno siente como los ruidos. En este video podemos ver claramente que el trabajador no está utilizando sus elementos de protección personal, ni guantes aisladores de vibración, ni su protección auditiva. Vemos que las gafas no se las ha puesto, las tiene en la cabeza. Entonces eso expone más al trabajador y lo expone más al ruido y a la vibración. Espero que les haya gustado mucho y hayan entendido. Gracias.